Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, la verdad, nos toca a todos muy de cerca, aunque a veces no lo parezca. La situación de la profesión docente en España. Hola, ¿qué tal? Y no nos vamos a quedar en los titulares de siempre, en si los resultados de PISA suben o bajan. No, para nada. Lo que queremos entender es el pulso real de quienes están en las aulas. Hay como un malestar creciente, una especie de fatiga silenciosa que se está extendiendo. Y la gran pregunta es, ¿por qué? Claro, para investigarlo tenemos sobre la mesa un material de primera. Informes muy potentes de SADE-ECPOL, encuestas de sindicatos como CCOs o STS Intersindical, estudios de fundaciones, como la SM o MAFRE, e incluso sondeos que nos comparan con el resto de Europa, que eso siempre es interesante. Nuestra misión hoy es conectar todos esos puntos para entender qué está pasando realmente y, sobre todo, analizar el impacto que la inacción del sistema está teniendo en los profesores y, claro, por extensión, en sus alumnos. Exacto. El objetivo es ir más allá de la queja puntual para ver la foto completa. Y la foto, ya lo avanzamos, es preocupante. Sí. No hablamos de un mal año o de un bache. Es que los datos de todas estas fuentes, que son muy diversas entre sí, apuntan en la misma dirección. Una desafección profunda, un agotamiento estructural y una sensación de abandono que ya ha dejado de ser una percepción. Se ha convertido en una realidad medible. Eso es una realidad medible. Estamos, yo creo, ante una crisis silenciosa en una de las profesiones más cruciales para el futuro. Pues vamos a ponerle voz a esa crisis silenciosa. Empecemos por la radiografía de esa desafección, porque hay un dato del informe de SADE-ECPOL y la Fundación SM que a mí, sinceramente, me dejó helado. El de la ilusión, ¿verdad? El de la ilusión. Imagina que en 2007, a pesar de los problemas que ya existían, 6 de cada 10 docentes todavía mantenían la ilusión por su trabajo. El 60%, muchísimo. Hoy, esa cifra se ha desplomado. Ya no son 6, son apenas 2,5 de cada 10. La ilusión, que es el motor de todo, parece, pues que se ha evaporado, y lo que es aún más revelador es que ha ocupado ese vacío. No es la rabia, ni la frustración combativa, es algo, yo diría, mucho más peligroso, la indiferencia. La indiferencia. Sí. El mismo estudio revela que el porcentaje de docentes que vive su profesión con distancia y cierta indiferencia ha pasado de ser algo anecdótico, un 2%. Nada, a convertirse en el sentir de casi 4 de cada 10 profesores. Un 38%. Es un cambio brutal. Es el síndrome del desgaste profesional en su máxima expresión. Ya no me importa lo suficiente como para enfadarme. Distancia e indiferencia. Es que es durísimo. ¿Significa eso que cada vez a más profesores les daría igual dejar la profesión? Porque eso sí que sería una alarma roja para todo el sistema. Pues por ahí van los tiros. El barómetro de Duco lo confirma. Les preguntaron si abandonarían la docencia y casi la mitad, el 47%, se muestra indiferente ante esa posibilidad. La mitad. Para ponerlo en perspectiva, hace solo 15 años, el 78%, o sea, casi 8 de cada 10, lo rechazaba de plano. Claro. Hemos pasado de un compromiso férreo a un, pues si surge otra cosa, me voy. Y esto no es un simple cansancio de final de trimestre. Los estudios le ponen nombre a los síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas? ¿Cómo se manifiesta ese desgaste en el día a día? Pues mira, el informe de la Fundación MAFRE es muy claro en esto. Identifica el estrés, que lo señala más del 31% del profesorado. El estrés. La falta de motivación, con un 24,5%, y la irritabilidad, con un 21%. Esas son las principales señales de agotamiento emocional. Claro, los 3 jinetes del apocalipsis del burnout. Totalmente. Y el estudio del sindicato STS Intersindical va más directo al grano y dice que el profesorado está textualmente agotado y sepultado por la burocracia. Sepultado, vaya palabra. Y ojo, es importante subrayar que esto no es un mal endémico español, ¿eh? El informe de Education International habla de una escasez mundial de docentes. Y las causas son las mismas en todas partes. Salarios que no compensan, sobrecarga de trabajo y un estatus profesional por los suelos. O sea que lo que vemos aquí es nuestra versión de una crisis que en realidad es global. Nuestra versión local de una crisis global. Exacto. Vale. El diagnóstico del qué está claro. Agotamiento, indiferencia, una crisis de identidad en toda regla. Pero la gran pregunta es el por qué. ¿Qué ha cambiado dentro de las aulas para que lleguemos a este punto? Aquí es donde todas las fuentes coinciden. El entorno del aula se ha vuelto exponencialmente más complejo.
No es que los niños de ahora sean peores, es que sus circunstancias lo son. Claro. El informe de SADE-ECPOL dibuja una especie de tormenta perfecta. Por un lado, una realidad social más dura. La pobreza infantil ha subido 5 puntos desde 2018. 5 puntos. Y tenemos aulas mucho más diversas, con un 32% de alumnado de origen migrante en primaria. Eso, de por sí, ya exige nuevas herramientas, otras estrategias pedagógicas. Y a esa mayor complejidad social se le suma el otro gran factor que lo ha cambiado todo, la salud mental. Exacto. Es la otra pieza de la tormenta. Y los datos son para pararse a pensar. La ansiedad semanal en adolescentes de 15 años se ha duplicado. Duplicado. Sí, ha pasado del 11% al 20% en solo 4 años, de 2018 a 2022. Madre mía. Eso significa que en una clase de 30 alumnos, un profesor ya no tiene a 3 chavales con ansiedad, ahora tiene a 6. Y esa angustia no se queda en la puerta del aula, entra con ellos y condiciona absolutamente todo el clima de aprendizaje. Claro, porque al final se le está pidiendo al profesorado que además de enseñar su materia, sea una especie de psicólogo, de trabajador social, de mediador, pero sin la formación ni los recursos para ello, no. Ese es el kit de la cuestión. Se ha transferido a la escuela una carga emocional y social para la que no está preparada. El estudio de la Fundación Mapfre es revelador en esto. A ver. Cuando se pregunta a los docentes qué factores afectan más al bienestar de sus alumnos, los 2 primeros que señalan son los problemas familiares, un 60%, Lógico. y la influencia de las redes sociales, un 57%. Son 2 ámbitos que escapan por completo a su control, pero cuyas consecuencias tienen que gestionar a diario. Y me imagino que eso genera un círculo vicioso. Cuanto más quemado está el profesor por gestionar esa carga, menos capacidad tiene para hacerlo bien. Has dado en el clavo. De hecho, la mitad del profesorado, un 50,8%, reconoce que su propia carga emocional reduce su capacidad para detectar problemas de salud mental en sus estudiantes. Es que es agotador solo de pensarlo. Es que lo es. La complejidad del alumnado te desgasta y ese desgaste te impide gestionar esa misma complejidad. Te piden que seas una especie de superhéroe emocional y pedagógico, pero con las baterías siempre en reserva. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque esa complejidad y ese desgaste tienen un reflejo directo en lo académico. Claro. Hay una cifra de la encuesta europea de Sanoma Learning que sinceramente me pareció brutal. El 80% de los docentes españoles, La cifra más alta de toda Europa. la más alta, sí, señala que al menos 3 de cada 10 de sus estudiantes rinden por debajo del nivel esperado. El 80%. Somos los campeones de Europa en esto. Es que es la constatación diaria de la impotencia. Claro, la sensación de que por mucho que te esfuerces, una parte enorme de la clase se está quedando atrás. Es el resultado final de todo lo que hemos hablado. Y nos lleva directamente al núcleo del problema. Si el reto dentro del aula es mayúsculo, la lógica diría que el apoyo del sistema debería ser igual de grande. Pero no es así. Pero lo que todos estos informes denuncian es justo lo contrario. Define como la inacción de políticas docentes, ¿verdad? Que el sistema no ha estado a la altura del nuevo desafío. Exactamente. La inacción se manifiesta en 3 áreas clave que son como los 3 pilares del abandono. El primero, la formación. La formación. Los datos de la OCDE sonrojan. España es el país donde los docentes de secundaria se sienten menos preparados para enseñar en aulas con alumnos de diferentes niveles. Menos preparados. Y no es solo una percepción. La encuesta de CCO lo clava. Más de un 80% del profesorado cree que la formación universitaria está desconectada de la realidad que se van a encontrar. O sea, salen de la facultad con mucha teoría. Pero sin un manual de supervivencia para el aula del siglo XXI. El segundo pilar de ese abandono sería la soledad, ¿no? La famosa cultura del aislamiento. Totalmente. Se sigue pensando en el profesor como un artesano solitario en su taller, que es el aula, y los datos de PISA sobre esto son demoledores. ¿Así? Una práctica tan básica para mejorar como es la observación de clases entre compañeros, en la OCDE se da de media en un 81% de los casos. Vale. En España, en un 34%. Es que es una diferencia abismal. Espera, más del doble. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿No podría argumentarse que es por respetar la libertad de cátedra, esa autonomía del profesor en su clase? Es el argumento tradicional, sí, pero hoy se ve como un obstáculo.
La libertad de cátedra no debería ser un sinónimo de aislamiento. Claro. En los sistemas educativos más avanzados, la colaboración es la norma. Los profesores planifican juntos, observan las clases de otros para aprender, resuelven problemas en equipo, Tiene sentido. porque entienden que los retos actuales son demasiado complejos para que una sola persona los afronte en soledad. Aquí, esa falta de colaboración forzada por el sistema se traduce en que cada docente tiene que reinventar la rueda cada día, solo en su aula. Falta de formación, aislamiento. Y nos queda el tercer pilar, el que probablemente más saca de quicio al profesorado: la burocracia. La burocracia asfixiante. El estudio de STS es que no deja lugar a dudas. Le preguntan al profesorado si la burocracia le resta tiempo a su labor principal, que es enseñar. Y la respuesta es... Un 95,74% dice que sí. Es que no es una opinión, es un consenso absoluto, un grito unánime. ¿Y qué tipo de tareas son estas? Estamos hablando de rellenar informes que, como dice el estudio, sienten que nadie lee. Exactamente eso. Informes de evaluación interminables, programaciones didácticas que cambian con cada nueva ley educativa, justificaciones de proyectos, actas. Uf, La sensación que describen, y la cito textualmente, es la de haberse convertido en administrativos con escolares alrededor. qué frase más dura. Es que la energía se va en demostrar que se está trabajando en lugar de en trabajar con los alumnos. Y esa falta de apoyo en formación, en colaboración y en tiempo, lógicamente, se traduce en una sensación de abandono y de falta de respeto. Claro, se sienten solos ante el peligro y encima incomprendidos. Y culpabilizados. Según el sondeo de STS, casi el 86% siente que la administración les da la espalda y un 88% cree que la sociedad no valora su trabajo. Casi el 90%, cuando surge un problema, en lugar de recibir recursos, sienten que se les cuestiona. Y hay una última carencia que agrava todo: la falta de programas de refuerzo. Ah, claro. Los datos de PISA vuelven a ser muy claros. Solo el 30% de los centros en España ofrece clases extra de matemáticas para los que se quedan atrás. ¿Y la media europea? Más del doble, un 65%. Es la prueba final de la inacción. Vemos que el aula es diversa, que hay alumnos con dificultades, pero no ponemos los medios sistémicos para ayudarles, dejando toda la responsabilidad en el profesor individual. Justo eso. El diagnóstico es desolador, la verdad. Pero bueno, no todo pueden ser quejas. Los informes también proponen salidas. Hablemos de soluciones. Sí, porque si algo bueno tienen estos informes, especialmente el de SADC-POL, es que son muy propositivos. No se quedan en el lamento. Articulan un plan de choque con 4 medidas clave. A ver, la primera es lógica. Un programa de apoyo socioemocional y refuerzo académico para el alumnado más vulnerable, o sea, atacar la raíz del problema. La segunda es garantizar la estabilidad de las plantillas, acabar con ese valle de interinos cada septiembre que impide construir proyectos educativos sólidos. Y luego vienen las dos ideas más potentes, las que van al corazón del sistema. Exacto. La tercera es elevar el prestigio de la formación inicial, de magisterio, e instaurar un sistema de acceso a la profesión similar al MIR de los médicos. El MIR educativo. Y la cuarta, poner en marcha un sistema voluntario de evaluación e incentivos para que la carrera profesional no sea plana, para que se reconozca y se premie a los buenos docentes. Me quiero detener en la idea del MIR educativo, porque es algo que suena desde hace años pero nunca se concreta. Lo del MIR es fascinante, porque es la prueba del algodón. Es la fotografía perfecta de la inacción y la parálisis del sistema de la que venimos hablando. No es una idea nueva, ¿no? Para nada. Figura en documentos de propuestas de 2010, se volvió a proponer en 2015 y se incluyó de nuevo en un plan de mejora de 2022. Diagnosticar, proponer y archivar. El ciclo de siempre. Y así llevamos más de una década. Y es una pena porque un sistema así atacaría a dos de los problemas centrales que hemos visto de raíz. Por supuesto. Atacaría la falta de preparación práctica, porque los docentes noveles aprenderían durante un tiempo tutelados por los más experimentados en centros de verdad, no solo en la universidad. Claro. Y rompería de golpe con la cultura del aislamiento, porque la colaboración y la mentoría pasarían a ser parte del ADN de la profesión desde el primer día. Pero, bueno, como vemos, falta la voluntad política para llevarlo a cabo. Es muy interesante contraponer estas grandes reformas estructurales que nunca llegan con lo que pide el profesorado de a pie para su día a día. Sí. Es como si los arquitectos en los despachos discutieran los planos de un rascacielos para 2040,
mientras los que están dentro del edificio actual solo pidieran cubos para achicar el agua. Es una analogía perfecta, porque cuando le preguntas directamente al profesorado qué necesita, como hace la Fundación Mapfre, sus demandas son increíblemente concretas y pragmáticas. No piden revoluciones. No, piden herramientas. Lo que más reclaman es más formación útil y continua, un 27%. Lógico. Más psicólogos y profesionales de apoyo en los centros, casi un 17%, y más talleres para el alumnado sobre temas como salud mental o acoso, un 19%. Piden recursos tangibles para la batalla diaria del aula. Al final, si juntas todas las piezas de este puzzle, la imagen es muy clara. La profesión docente en España sufre una brecha que no para de crecer. Sí, es una brecha enorme. Por un lado, las exigencias y la complejidad del aula suben en ascensor. Por otro, el apoyo del sistema, la formación, el reconocimiento, suben por la escalera si es que suben. Y claro, así la gente se quema. Y cuando los profesores se queman, las consecuencias a largo plazo son gravísimas para todos. El fenómeno de la gran dimisión, del que alerta el sindicato STS, no es una amenaza lejana, es un riesgo real. Una gran dimisión de profesores. La UNESCO ya advierte de que, a nivel global, el abandono de la profesión se ha duplicado en la última década. Perder a nuestros docentes por agotamiento y desafección no es un problema laboral de un colectivo, es un problema social de primer orden. Claro. No estamos perdiendo empleados. Estamos erosionando los cimientos del futuro de las próximas generaciones. Y para terminar, una reflexión que se desprende de todo lo que hemos analizado. Los informes revelan una contradicción profunda, casi esquizofrénica. Por un lado, cargamos a la escuela con la responsabilidad de solucionar problemas sociales cada vez más complejos. La salud mental, la brecha digital, la desigualdad, la integración, de todo. Le pedimos de todo. Por otro, le negamos sistemáticamente las herramientas, la formación y los recursos para poder hacerlo. La pregunta que queda en el aire es inevitable. Si como sociedad decimos que la educación es un pilar fundamental, ¿por qué la profesión que la sostiene parece estar en un estado de abandono planificado?